Frente a la costa norte de Irlanda, un inmenso pecio ha yacido durante años sin que nadie haya advertido su presencia. Demasiado profundo y demasiado peligroso para acceder en una inmersión de buceo corriente. Allí ha permanecido sin ser molestado. Tan solo hace unos años, los submarinistas pudieron empezar a visitarlo y así encontraron los restos del Audacious, uno de los buques de guerra más grandes y completos de la Primera Guerra Mundial. El hundimiento del Audacious marca un acontecimiento de gran importancia estratégica para el devenir de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, una expedición investiga la catástrofe que hundió al buque Invencible hasta el fondo del mar. Misteriosos naufragios. El naufragio del Audacious. Octubre de 1914. Aguas del Atlántico Norte. La Armada Británica envía a 7 de sus buques de guerra más modernos a alta mar. Entre ellos, el HMS Audacious, de reciente construcción. Aunque la Primera Guerra Mundial se libra desde hace ya 4 meses, el mar al norte de Irlanda se considera seguro. Los buques de guerra más poderosos de la Armada superan a cualquier otro barco y se tienen por imposibles de hundir. De repente, el Audacious choca contra una mina escondida. El agua empieza a filtrarse. Después de una larga lucha por salvar el barco, la tripulación lo abandona. 12 horas después, el majestuoso buque zozobra. Inesperadamente, una violenta detonación lo envía al fondo. ¿Por qué se produjo esa segunda y espectacular explosión? ¿Cómo una sola mina pudo hundir un barco considerado invulnerable? Yace a 23 kilómetros de la costa norte de Irlanda, a 64 metros de profundidad. Hoy un equipo de submarinistas expertos se dispone a estudiar el pecio. El experto submarino en pecios e historiador Innes McCartney se siente fascinado por este hundimiento. El Audacious era un superacorazado y es poco habitual encontrar uno hundido. Se perdió en su plenitud con todo su equipamiento intacto. Es decir, es el sueño de cualquier submarinista. Uno de los barcos de guerra más potentes y fuertemente armados que jamás se construyeron, el Audacious, fue el único buque británico de su clase que se hundió en la Primera Guerra Mundial. A pesar de su reputación y su tamaño, hicieron falta 7 años para localizarlo. No hubo víctimas mortales, de modo que no fue una tragedia de guerra. Esto se agradece bastante a la hora de bucear entre sus restos. Este pecio nunca se encontró, así que se conserva prácticamente intacto desde su hundimiento.
Una gran parte del barco está boca abajo, empezando por la popa. Está todo ahí. Se puede recorrer la quilla, que está algo rota, y de repente se corta. Aparece el lecho marino y de frente una torreta con algunos cañones. Un poco más allá otra torreta y el resto. Está todo esparcido por el fondo marino. Es imposible no preguntarse qué pudo haber causado tanto destrozo. Los barcos de guerra se contaban entre las máquinas tecnológicamente más avanzadas jamás concebidas. Sus impresionantes cañones e inexpugnables corazas representaban el poder que concedía ser los dueños y señores de los mares. El buque de guerra era la pieza central del arsenal naval. La flota de buques de guerra era la pieza clave en el tablero de ajedrez de la estrategia marítima. El que tuviera una flota mayor tendría el control del frente marítimo y con él el del resto de los frentes, ya que tus mercantes también podían pasar mientras que los del enemigo no. La inmensa flota británica era, por tanto, la joya de la corona, el centro de la estrategia naval, y así fue durante toda la Primera Guerra Mundial. El que dominara las aguas dominaba el mundo. Gran Bretaña y Alemania emprendieron una carrera mortal por conseguir barcos cada vez más potentes. Desde 1906, los británicos llevaban la delantera. Ellos presentaron el primer buque de guerra acorazado, más rápido, con mejores armas y menos vulnerable que ningún otro barco del mundo. Alemania trató de recuperar el terreno y la carrera armamentística se aceleró. Gran Bretaña recuperó el liderazgo con el desarrollo de los superacorazados. Con casi 185 metros de eslora, 27 de calado, 23.000 toneladas de peso, 30 centímetros de coraza, 10 cañones de 34 centímetros y una velocidad punta de 21 nudos, los superacorazados eran las armas más desarrolladas de su época. La función de los acorazados consistía en obligar a los barcos enemigos a rendirse mediante el ataque. A medida que se intensificaba la carrera armamentística, los buques de guerra ganaban en velocidad, en tamaño de las armas e incluso en grosor de la coraza. Era inevitable que llegara el día en que estos gigantes de los mares habrían de enfrentarse. Entre los nuevos superacorazados se encontraba el Audacious. Suponían una inversión muy cuantiosa, el equivalente a los 2.000 millones de dólares actuales. La prensa estaba exultante. Ninguno de los 4 buques tendría rival en velocidad y potencia de fuego en defensa o ataque. Estos buques contarían con la mejor protección contra los ataques con minas o torpedos. A estos buques de guerra no habría quien los hundiera. Palabras que habrían de volverse una maldición para los británicos. Para poder comparar un buque intacto con lo observado en sus inmersiones al Audacious, Ince McCartney va a ver el único superacorazado de la Primera Guerra Mundial que queda en pie, en Houston, Texas. El USS Texas tiene la misma edad que el Audacious. Construido en Estados Unidos, guarda una sorprendente similitud con él, en especial en cuanto a la configuración de las torretas de los cañones y las cubiertas. Dadas las numerosas zonas de peligroso acceso al pecio por su ubicación bajo el agua, las observaciones de Ince en tierra firme le servirán de guía. Hasta que uno no ve un superacorazado con sus propios ojos, no puede hacerse una idea de su increíble magnitud, ni de lo imponentes que son estos barcos. Su prestancia deja boquiabierto. El Audacious en su momento era una de las construcciones más complejas realizadas por la mano humana. Lo que se ve sobre el lecho marino son esos 2 cañones boca abajo y luego todo el mecanismo de la torreta con la barbeta y todo lo demás sobresaliendo.
El Audacious no se hundió en un enfrentamiento heroico contra un buque enemigo. Así que, ¿cómo pudo ser posible que uno de los barcos más poderosos del mundo acabase yaciendo en el lecho marino por causa de algo tan simple como una mina? Los submarinistas alcanzan la zona más dañada. Dos de los cañones de 34,29 centímetros sobresalen de los restos que descansan sobre el lecho marino. La torreta está boca abajo. El panorama es escalofriante. Es complicado transmitir con palabras el tamaño de los cañones, el diámetro de sus tubos. Uno podría montarlos como a un caballo, tal es su envergadura. Solo el tamaño representa todo un reto. Cada inmersión apenas da para abordar una pequeña parte del pecio. Se ve perfectamente cómo el buque se comba por su propio peso. Cada vez se hunde más. La capa acorazada que se va separando es de acero macizo de unos 15 o 20 centímetros. Y ni siquiera eso fue suficiente para salvarlo. Un inmenso torpedo descansa también sobre el fondo. Seguramente llegaría hasta aquí desde el otro lado del barco con la fuerza de la explosión. Se ve el cuerpo del cañón de 10 centímetros que se ha doblado sobre la coraza. Para producir ese efecto en el acero endurecido hace falta mucha fuerza. Una explosión tal podría haber lanzado partes del barco hasta 1,5 kilómetros de distancia. Habría sido fantástico contemplar cómo los restos iban depositándose. Podemos recrear la manera en que se produjo la explosión y cómo el Audacious acabó en el lecho marino. Es tan extensa la zona en la que yace el pecio que para conseguir un panorama general de todos los daños, el equipo debe recurrir a la tecnología de escáner más moderna. Un inmenso pecio yace frente a la costa de Irlanda. Se trata del buque británico de la Primera Guerra Mundial, Audacious. Es muy desconcertante que un barco tenido por invulnerable acabara hundido por una mina. Los buzos descubren los restos de una segunda explosión. La expedición necesita información más detallada. Regresan al lugar del hundimiento a bordo del MV Franklin, un barco de sondeo sueco equipado con la tecnología más avanzada. 28.288. Las coordenadas de los sondeos del lecho marino llevan al Franklin a 24 kilómetros del extremo más septentrional de Irlanda. El equipo de investigación sonar del Franklin es descendiente directo de los sistemas de detección submarina de las épocas de guerra. Tenemos la oportunidad de colocar la lente de gran angular sobre el pecio y con suerte veremos todo, toda la construcción de una vez. Eso debería ayudarnos a determinar lo que ocurrió. Me gustaría encontrar las posibles pistas del hundimiento. ¿Por qué unos daños tan graves? ¿Por qué se hundió este cuando un hermano suyo, atacado por un torpedo en la batalla de Jutlandia, no lo hizo? ¿Qué causó la explosión definitiva, la que asestó el golpe de gracia? El escáner revela que los daños están demasiado extendidos como para haber sido causados por una sola mina.
Ha desaparecido entre el 25 y el 30% de la cara del barco que está boca abajo. Simplemente falta algo. La imagen de haz múltiple muestra parte del frontal que falta. Podría estar en el lugar donde yacen los restos de la segunda y más potente explosión. El Audacious se construyó según el diseño estándar para superacorazados. 5 torretas con 2 cañones de 34 centímetros cada uno. 2 delante, A y B. Otra en medio de la embarcación, la Q. Y otras 2 atrás, X e Y. Abastecidas por 3 bodegas, almacenes con capacidad para 220 toneladas de munición cada uno. Cinturas acorazadas, barbetas y mamparos estancos los mantenían separados. El fragmento del barco que ha quedado intacto representa más de 2/3 del tamaño total del buque, así que la explosión que hundió el barco tuvo que producirse bajo la torreta A. De hecho, gran parte de la bodega bajo la torreta A fue la que estalló. Lo más curioso es que no se produjo en línea recta. Lo normal sería que la proa se hubiera hundido sobre la torreta, pero no está así, sino doblada hacia atrás sobre sí misma. Inés y el equipo se dirigen hacia el lugar de la primera explosión. El boquete causado por la mina, ahora ensanchado por la corrosión. Esta es la sala de máquinas de babor, donde según todos los informes, impactó la mina. Es imposible que el agujero tuviera este tamaño en octubre de 1914, porque de haber sido así, el buque se hubiera hundido inmediatamente. Con la información proporcionada por el sondeo en sus manos, Inés y su equipo regresan al lugar del pecio. Su misión: explorar la parte delantera del barco para localizar la causa de la segunda explosión, más violenta que lo sentenció a muerte. Lo primero que quiero hacer es echar un vistazo entre el espacio que separa la torreta B completa de los restos de la barbeta de la torreta A, porque sin duda fue ahí donde se produjo la detonación que partió el barco en dos. A medida que los buzos van acercándose a los 60 metros de profundidad, empieza a distinguirse una torreta boca abajo. Es la torreta B, la segunda de la proa. Por lo general, su enorme peso las mantiene en su lugar sujetas por unos sencillos enganches. Cuando el barco se da la vuelta, los enganches no tienen fuerza suficiente para sujetar las torretas. Los submarinistas descubren la estructura boca abajo. Cada cañón de 34 centímetros tardó un año en fabricarse. Sus cuerpos soportaban la potencia requerida para disparar un proyectil a más de 16 kilómetros de distancia. Junto a la torreta B está la barbeta, la cubierta protectora que albergaba la torreta A. Sorprende descubrir que la torre A ha desaparecido. Solo una detonación gigante podría haber causado tal efecto. La torreta A nos tuvo confundidos un tiempo. Nos preguntábamos si se trataba de la cintura acorazada de la otra torreta, que se habían caído juntas, y dónde estaría la torreta exterior. Sin embargo, ahora está claro que la estructura entera de la torreta A explotó en 1000 pedazos. Aún quedan 2 cañones que no somos capaces de encontrar. Quizá estén metidos debajo de la cubierta. No tenemos ni idea de su paradero. Aclarada la disposición de los restos del naufragio, los submarinistas se abren camino hasta la parte delantera. La parte de la proa fue empujada hacia la popa. Una explosión violenta abrió un lateral del barco y lo partió, haciendo que la parte de la proa girara sobre sí misma y se retorciera. El modo más rápido de volver al cuerpo principal del pecio desde la proa es recorrer la corta distancia que separa la proa del pecio principal. Muchos hubieran dado toda la vuelta pensando en que los restos estarían dispuestos en línea recta. La proa del Audacious era una de las partes más robustas del barco. Llevaba 3 anclas enormes. Hoy, los buzos han encontrado un fragmento de esa proa y solo 2 anclas. La otra ha desaparecido por completo.
torno a la zona de la torre que falta, miles de proyectiles de 34,29 centímetros, con su media tonelada de peso cada uno, están diseminados por el lecho marino. Estos proyectiles debían soportar la inmensa fuerza necesaria para ser disparados. Ni siquiera la colosal explosión, que fue capaz de partir el barco en dos, pudo con ellos. Por consiguiente, ellos tampoco pudieron ser los causantes de la segunda y fatal explosión. ¿Qué fue entonces? El buzo Dan Stevenson rastrea en busca de pistas. He encontrado un par de carcasas de Clarkson, completamente intactas, una hasta con asa. Las carcasas de Clarkson contienen cordita. La cordita es lo suficientemente potente para propulsar proyectiles de media tonelada a 16 kilómetros de distancia. Fabricada con nitroglicerina, es altamente volátil. Las carcasas Clarkson están hechas de bronce, protegían la cordita. Para Dan, el hecho de que se encuentren intactas sugiere que la explosión quedó restringida a un solo pañol. Que hayan quedado esparcidos por todo el lecho marino y con la cordita aún en su interior, significa que una de las bodegas sí estalló, pero no la otra. Si hubieran explotado las dos, todo hubiera quedado hecho trizas. Hay balas, casquillos y muchas cosas desperdigadas a mucha distancia del pecio principal. Todo eso salió despedido por causa de la explosión. El estallido de toda la cordita almacenada en la torreta A fue la responsable. Por lo que se ve, fue una explosión muy fuerte. La del Audacious es una de las varias explosiones navales pendientes de explicación de la Primera Guerra Mundial. Los barcos británicos se hicieron famosos por explotar espontáneamente. Los explosivos británicos no eran tan estables como los alemanes y el problema venía de cómo los manejaban. La cordita, el propelente, era inestable. El contenido de los proyectiles no era tan estable como hubiera sido deseable. Así que, cuando un barco se enfrentaba a situaciones extremas o zozobra y los proyectiles y los explosivos se movían de un lado a otro, los barcos británicos eran más vulnerables a las explosiones catastróficas. Eso es precisamente lo que le sucedió al barco británico de la Segunda Guerra Mundial, Barham, como muestran estas imágenes únicas. ...841 hombres perdieron la vida, mientras que la tripulación del Audacious consiguió abandonar en su totalidad el barco que se iba a pique. La cordita fue lo que acabó provocando el hundimiento del barco, la detonación de una inmensa cantidad de cordita que se almacenaba bajo las torretas A y B. El inesperado final del Audacious conmocionó a toda la Armada británica. Pero no fue solo la catastrófica explosión lo que sembró en ellos el terror. Una forma letal de guerra submarina se había extendido por las aguas que rodean a Gran Bretaña e Irlanda. Un buque de guerra de la Primera Guerra Mundial yace frente a la costa norte de Irlanda. Un equipo de buzos investiga la causa del hundimiento. La investigación del entorno, realizada por la expedición, descubre un pecio no identificado muy cerca del Audacious. Podría tratarse del Manchester Commerce, un barco carguero que recibió el impacto de una mina en la misma zona que el Audacious y el día anterior. En 1914, ni siquiera se encontraron minas aquí. Dos barcos hundidos podrían indicar la posibilidad de un campo de minas. Tenemos que encontrar el Manchester Commerce para encajar todas las piezas. No se ha encontrado todavía. Sí, El área que buscamos... esa es. La búsqueda del barco se ha estrechado hacia aguas más profundas que las que albergan el pecio.
A 24,14 kilómetros del lugar donde descansa el Audacious, la sonda acústica recoge un rastro en el lecho del mar. Los buzos quieren estar absolutamente seguros de que se trata del Manchester Commerce. Tiene que tener 4 calderas, algo bastante poco común en esta costa. Tenía unos 130 metros y de gran tamaño, con una forma como plana en los laterales. A 93 metros, el equipo se queda sin tiempo para investigar el pecio. Si finalmente resulta ser el Manchester Commerce y consiguen demostrarlo, así como la causa que lo hundió, aumentaría la probabilidad de que tanto él como el Audacious hubieran sido las tempranas víctimas de una letal forma de guerra submarina: los campos de minas. Explorando la popa del barco, hemos detectado unas cuantas características que lo relacionan con el Manchester Commerce. Por ejemplo, la forma de la proa, la forma de la parte superior del timón también encaja. Hay una línea ascendente a lo largo de la proa claramente visible en la fotografía. Explorando por el pecio, hemos embuceado por las calderas. Una de ellas es el doble de grande que las otras dos y se ha venido abajo. Hay un montón de maquinaria sobre el lecho marino. Toda la carga parece estar podrida o haberse perdido en el agua. Calderas, timón, propelente y una proa característica sirven para identificar el barco. Nadando hacia la proa no hemos podido encontrarla. Parece que falta a toda ella. No sabemos si se habrá roto y estará en alguna otra parte. Pero lo cierto es que la visibilidad era muy buena y a la vista no estaba. No está cerca del pecio. Es un barco enorme. Que un barco así pierda la proa sugiere, por lo general, la posibilidad de una mina. Todo cuadra. Está en la zona supuesta. Es un gran barco mercante con los laterales algo planos. 3 calderas mínimo, una con doble boca, un solo motor. Creo que es el Manchester Commerce. Hasta las tragedias del Audacious y del Manchester Commerce, nadie sospechaba que pudiera haber aquí un campo de minas. La Armada nunca hubiera enviado sus activos más valiosos a unas aguas infestadas de minas. ¿Por qué los alemanes correrían el riesgo de sembrar un campo de minas delante de las narices de los británicos? Los alemanes afrontaban un grave problema en 1914. Habían perdido la batalla naval, habían invertido muchísimo dinero en ello y no habían logrado reunir una flota que pudiera hacer frente a la imponente flota británica. Así que empezaron a decantarse por una estrategia denominada negación del dominio del mar, por la que trataron de infligir todo el daño posible contra los británicos con armas que pudieran pasar desapercibidas bajo el agua o en la superficie, como los torpedos o las minas, y crear tanto caos como esas armas les permitieran. La negación del dominio del mar empezó a rendir sus frutos. Los submarinos alemanes comenzaron a hundir barcos y a sembrar el mar de minas. El reto era acercarse a las costas británicas e irlandesas sin ser detectados. El barco elegido para la misión clandestina fue un barco de línea regular de 17.000 toneladas, el SMS Berlin. Su tarea consistía en plagar de minas la costa de Escocia. El almirantazgo alemán pensaba que los barcos de gran tamaño no se diferenciaban mucho de otros barcos británicos, que se creía que operaban en el Canal del Norte por entonces, y que lo confundirían con un barco británico. A cargo de la misión encubierta estaba el capitán Hans von Heller.
Su cuaderno de bitácora guarda registro de los peligros. El Berlín recibe la orden de minar la entrada al río Clyde, una de las vías marítimas británicas más transitadas. 21 de octubre de 1914. La radio de tráfico indica la presencia de muchos barcos enemigos. Tengo que cambiar frecuentemente de rumbo. Neue Kurs 200 Grad. Neue Kurs 200 Grad. La orden de operación para el Berlín era muy clara: depositar las minas en la parte interior del Canal del Norte. Se podría decir que esta orden era, en cierto sentido, suicida. Von Heller se enfrenta a la fuerza naval de combate más poderosa del mundo. Lo que el almirantazgo alemán no sabía era que unidades de la gran flota británica estaban operando en esa misma zona, irónicamente, con la misión de anular la potencial amenaza de los submarinos alemanes. ...22 de octubre de 1914. 1. No podemos perder de vista la radio de tráfico. Parece que todas las rutas al Clyde están fuertemente vigiladas. Meldung an den Kapitän auf der Brücke. 2. Un barco de patrulla enemigo ha pasado alarmantemente cerca de nosotros. Herr Kapitän, Meldung aus dem Funkraum. Enfrentado a la posibilidad de ser descubierto y perder irremediablemente el barco, von Heller idea un nuevo plan. Desobedeciendo las órdenes recibidas, sembrará las minas en la costa de Irlanda a lo largo de las vías de transporte de mercancías desde Norteamérica. Äußerste Kraft voraus. Äußerste Kraft voraus. Meldung an das Achterdeck. Minen fertig machen zum Werfen. Jawohl. 3. Orden 20 horas. Preparar las 200 minas y montar los contenedores de descarga de minas. Fases de acción. 4. Depositar las minas sin ser detectado por el enemigo podría ser el secreto del éxito de mi misión. El enemigo no sabrá quién ha depositado las minas. Seguramente no asocien la pérdida de un primer barco a las minas, sino a la eficaz aparición de algún submarino alemán en las costas irlandesas. Separadas entre sí unos 90 metros y abarcando un área de más de 10 millas náuticas, las minas acechan justo bajo la superficie. Están programadas para explotar al primer contacto. La trampa está tendida. El 26 de octubre de 1914, el Manchester Commerce se dirige a Canadá, cargado con mercancías corrientes. Nadie sospecha hacia dónde está a punto de navegar. A primera hora de la tarde, entra en contacto con una de las minas del Berlín. La tripulación se apresura a abandonar el barco. Pero solo un bote salvavidas escapa. En 7 minutos, el barco se hunde con el capitán y otros 13 marineros dentro. Los supervivientes tardan horas en ser recogidos. La tragedia de la mina no llega a los oídos de la Royal Navy. ¿Acaso fue esta falta de información esencial la que acabó condenando al Audacious? Uno de los barcos más potentes del mundo yace en las profundidades de la costa norte de Irlanda. ¿Cómo pudo una mina acabar con el más invencible de los buques de la Primera Guerra Mundial? Mañana del 27 de octubre de 1914. 7 superacorazados se hacen a la mar desde la isla de Mull para realizar prácticas de artillería.
El tercero en línea está comandado por el capitán Cecil Dampierre, es el Audacious. El punto de encuentro se sitúa a 48,28 kilómetros al norte de la costa de Irlanda. El capitán Dampierre y su tripulación no saben que tan solo unas horas antes, a menos de 2 kilómetros al sur, el barco mercante Manchester Commerce ha impactado contra una mina. Avance lento. Avance lento. Avance lento. Los barcos viran para apuntar a sus objetivos. A 165 grados. A 165 grados. El teniente de navío Tom Stracksyker es el oficial de vigilancia. Su diario personal nos revela el desarrollo de los acontecimientos. Cuando prácticamente habíamos completado el giro, en el puente se notó un temblor muy extraño para el que no encontramos explicación. A las 9 menos 10, una explosión por debajo de la línea de flotación en la zona de babor hacia la popa zarandea al Audacious. Al principio, el capitán piensa que un cañón se ha descargado antes de tiempo, pero enseguida descubre que la detonación ha sido mucho más grave. Los superacorazados poseen una cintura acorazada que los protege de las balas y los torpedos. En el USS Texas, en Houston, Ince McCartney consulta al experto en buques de guerra, Bill Jurens, las posibles consecuencias del impacto de una mina por debajo de esa cintura. El impacto se produjo en el lugar menos oportuno que puede imaginarse. No podía haber peor lugar que ese, justo aquí, como a 2,44 metros de distancia. Asumiendo que el sistema de control de daños contendría la inundación, el capitán Dampierre ordenó que se cerraran todas las compuertas y escotillas estancas. Envíe remolque, Love Swilly. Sí, señor. El buque pone lentamente rumbo hacia terreno seguro, en Irlanda. Pero la mina ha abierto un tremendo boquete de casi 3 metros de diámetro y en una parte del casco que no estaba acorazada. La mina explotaría a unos 2,5 metros de ese mamparo y seguramente desplazó el mamparo hacia adentro y hundió el suelo. El barco está diseñado para repeler los ataques recibidos por los laterales. Si la explosión se hubiera producido en el lateral del barco, protegido con coraza, no hubiera pasado nada. Pero aquí, por debajo, no hay coraza ni protección de ningún tipo. Una por una, todas las medidas de seguridad fallaron. Las tuberías tenían fugas, las puertas se abombaron, los mamparos cedieron, los generadores de las calderas y las bombas dejaron de funcionar. Señor, el motor de babor está inundado. Capitán, el motor de babor está inundado, señor. El barco perdía velocidad poco a poco hasta que se detuvo. Aquel fue un momento horrible porque sentimos cómo moría. 2 horas después de la explosión, la nave flotaba muerta en el agua. Dampierre ordenó al personal no imprescindible abandonar el barco. En la precipitación del momento, se cometieron errores que ayudaron a sellar el destino del barco. Uno de los datos que conocemos por el informe oficial es que un mamparo situado aquí en el exterior del pañol no se cerró debidamente. El hecho de que ciertos mamparos no se hayan cerrado debidamente es imperdonable. Es síntoma de negligencia, de ineptitud o quizá de falta de experiencia. Fue un descuido que yo atribuyo a la inexperiencia porque cuando el agua empezó a subir desde abajo, por la cubierta, no hubo ningún compartimento cerrado que la contuviera. El agua pudo desplazarse sin obstáculos por todo el barco y eso produjo una gran inestabilidad. Inesperadamente, por el horizonte apareció el transatlántico de pasajeros más grande del mundo, el SS Olympique, hermano del Titanic. Transportaba viajeros desde Estados Unidos al Reino Unido. A las cámaras de algunos de ellos debemos estas impactantes imágenes. El público fascinado del Olympic captura un testimonio único de los últimos momentos del buque.
La tripulación indispensable que se había quedado en el barco trata desesperadamente de detener la inundación, pero cuando el alcázar de popa se llenó de agua, los botes y las pasarelas golpearon contra los conductos de ventilación y los mamparos y el agua comenzó a entrar en las cubiertas inferiores. Entró tanta agua en estos agujeros como la que entró por el producido por la mina. El barco ya se estaba inundando por un agujero así de grande y de repente se abrieron otros cuantos del mismo tamaño. En cuanto los hongos de ventilación se rompieron, el agua comenzó a entrar en el barco a una velocidad incontrolable, a extenderse por las cubiertas, provocando el llamado efecto de superficie libre, que aumenta la inestabilidad del barco con el desplazamiento del agua de un lado a otro en su inercia por volcar. El Audacious se hundió por falta de estabilidad, no por falta de flotación. Señor, la cubierta de popa se ha inundado y la principal está inundándose. Prepárense para abandonar el barco. Abandonen el barco. Después de que el último hombre abandonara el barco, a las 6:15 de la tarde, el Audacious tardó 2 horas más en inundarse. A las 9 menos cuarto, el contrapeso de un extremo eleva la proa y el barco zozobra. Habían pasado casi 12 horas desde el impacto de la mina. Durante 15 minutos, el barco flota boca abajo sobre la superficie. De repente, una inmensa explosión lo parte en dos. Según los testimonios, el capitán Dampier dijo que el barco en el que navegaba saltó por los aires por la explosión. Seguramente el accidente lo produjo la caída de proyectiles como estos en los pañoles, al darse la vuelta al barco. 250 toneladas de proyectiles contra acorazados se desplomaron por este espacio y se abrieron camino a través de las cubiertas hasta el lugar donde se almacenaba la cordita. Eso es. La vulnerable cordita británica. 50 toneladas había. De alguna manera ya había empezado a encenderse y el fuego se fue alimentando hasta provocar la gran explosión. El solo impacto de una única mina, por debajo de la cintura acorazada del buque más potente del mundo, el HMS Audacious, encontró su punto débil, lo volcó y provocó su triste final. Si von Heller lo hubiera sabido, a su regreso a Alemania fue gravemente reprendido por haber fracasado en la ejecución de la misión encomendada. Jamás volvieron a confiarle el mando de nada. En Alemania, nadie fue consciente del impacto que el hundimiento tendría en el desarrollo futuro de la guerra. El miedo se apoderó de la Royal Navy hasta sus más altos mandos. La noticia de que el Audacious había sido hundido por causa de una mina alemana en la costa norte de Irlanda conmocionó al almirantazgo y mucho más al comandante en jefe de la gran flota, el almirante Sir John Jellicoe. La pérdida del superacorazado se produjo en un momento crítico, solo 4 meses después de estallar la guerra. Muchos de los buques de la Royal Navy que ocupaban la línea de frente estaban en el muelle para su reparación. Otros ni siquiera se habían terminado de construir. Las flotas británica y alemana eran ahora iguales. Jellicoe temió que la noticia del hundimiento del Audacious alentara un ataque alemán. Perdieron el Audacious, uno de sus buques insignia, uno de los barcos más potentes de la flota, y no quisieron que se supiera, no querían que los alemanes supieran que habían sido capaces de aniquilarlo. Así, trataron de mantenerlo en secreto en la medida de lo posible, si bien les resultaría imposible. Las autoridades ordenan un inmediato bloqueo informativo. La tripulación del Audacious, que sobrevivió al completo, es obligada a jurar silencio y fue reasignada. El Olympic es detenido, se registra a sus pasajeros y todas las fotos encontradas se requisan. Pero la Armada no pudo silenciar
a los miles de ciudadanos americanos que viajaban a bordo. 2 semanas más tarde, la noticia de la tragedia llega a Estados Unidos. En un intento desesperado por engañar a los alemanes, la Armada disfraza un mercante con una enorme estructura de madera y cañones para hacerlo pasar por el Audacious. Inexplicablemente, las postales alemanas celebran el hundimiento, pero su flota no logra asestar el golpe de gracia que acabe con la Royal Navy en su momento de más debilidad de la guerra. El capitán de fragata británico está nervioso. El temor a las minas invade sus pensamientos hasta el momento en que estalle la batalla definitiva de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Jutlandia en 1916. Jellicoe empezó a convencerse de que cuando la flota alemana se retiró fue sembrando minas en su camino de vuelta, tendiendo campos de minas. Los alemanes nunca planearon tal estrategia, pero Jellicoe la asumió como cierta. Las imágenes del Audacious hundiéndose debido al daño sufrido bajo su línea de flotación eran una constante obsesión para Jellicoe, que actuó con tal precaución que lo privó de una victoria gloriosa y por todo lo alto. Después de la guerra, la historia se conoció, pero persistió el secretismo. Fue difícil dar con sus rastros y casi imposible obtener más información hasta ahora. Introducirse en el pecio era demasiado arriesgado. Los buzos solo podían imaginarse los cuantiosos daños causados por la segunda explosión, la definitiva. Al venirse abajo, una abertura permite al equipo entrar en el barco destrozado y buscar el lugar donde se detonó la mina. Años se han cobrado su factura. La corrosión se ha comido hasta la estructura del barco. El daño que la mina provocó al barco no es ni una milésima parte del daño que después el barco ha sufrido durante los 90 años que ha pasado sumergido. Todos los mamparos están abombados, las cubiertas se han venido abajo. Es imposible localizar la zona exacta de la explosión. Los buzos encuentran más pruebas de que la segunda explosión quedó limitada a la proa. Si estas municiones de la popa hubieran explotado, no hubiera quedado ni rastro del barco en el que investigar. Estaba todo alfombrado de proyectiles y sus respectivas vainas. Estaban por todas partes. Todo lo que había almacenado en el pañol se ha caído al suelo y ahí está, tendido en la parte superior del pecio bajo el casco. El espectáculo es asombroso. Ahora que hemos terminado el proyecto, vemos el pecio y sabemos mucho más del barco de lo que sabíamos hace 6 meses. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se hundió? Ahora es cuando podemos comprender la envergadura de la segunda explosión, la que lo destruyó. En 1914 fue un trágico suceso. Los hechos nunca llegaron a esclarecerse, hasta ahora. El HMS Audacious, uno de los barcos más potentes jamás construidos, fue hundido por una mina, un sencillo y barato dispositivo. Fue una pura casualidad de la que ni siquiera supo el capitán alemán que la provocó. Su impacto en el desenlace de la Primera Guerra Mundial fue definitivo. Minó la confianza del comandante de la flota más importante del momento y abrió un peligroso capítulo en el libro de las batallas navales.